La palabra cosmovisión es tan compleja y hermosa como cualquier forma de vida. Es una invitación a descubrir el ancho vacío del entendimiento y la creatividad humana, donde germinan eternamente millones de preguntas que buscan sus respuestas. Todo aquello que se suspende sobre el firmamento nos pertenece en su sentido abstracto, elementos incorpóreos que complementan y direccionan la evolución del pensamiento. Somos el resultado de tantas historias, relatadas innumerables veces y en diferentes idiomas, que desde tiempos pasados dan equilibrio a la cooperación de nuestra especie, sonido a nuestras voces, eco a nuestros oídos y sentido a nuestra existencia. El conocimiento y la comprensión de nuestra naturaleza nos expande la conciencia. Negarse a emprender la aventura de descubrir otras formas de apreciar el mundo, de entrar en contacto directo con culturas que desconocemos, es sin duda una terrible forma de matar el tiempo. Lo importante, como diría Einstein, es no dejar nunca de hacerse preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. Sin embargo, querer asimilar el temperamento de una comunidad cuya cosmovisión es distinta a la nuestra no es nada fácil. Requiere mucha serenidad y valores como la humildad, la tolerancia o el respeto. Uno debe primero vaciar su vaso para así poder recibir lo desconocido, sin prejuicios ni temores, solo con la bendita curiosidad. La República Popular China es una nación milenaria, rica en cultura, potencia mundial, y es pionera en muchas ramas del saber humano. Desgraciadamente, los occidentales solemos universalizar nuestra cultura. Creemos que la historia de Europa es la historia del mundo, problema que nos coloca a todos dentro de un mismo molde. Generalmente, los occidentales estudiamos el pasado iniciado por los griegos, recorriendo Europa a partir del mar Egeo y navegando el Atlántico para arribar después en América. Pero raras veces vamos más allá del Pacífico, hacia las misteriosas tierras asiáticas, y ni se diga nada de África, triste continente en el olvido. Posiblemente, los errores por los que adolece nuestro Estado de Derecho sean similares a los que enfrentó la dinastía Zhou durante la época de los reinos combatientes. Quizá la sociedad mexicana no sea tan diferente a los habitantes del Asia Oriental, pudiendo encontrar consejo en la mirada de algún otro ciudadano del mundo, porque finalmente la verdad está dispersa en pedazos por todo el orbe, y nunca hay que olvidar que quienes comparten intereses luchan juntos, pero quienes comparten sentimientos crecen juntos. Nunca hay que perder la bendita curiosidad. Se dice que los romanos conquistaron al mundo 3 veces, por la fuerza de sus legiones, por medio del cristianismo y con su tradición jurídica. De igual manera, China conquistó toda Asia Oriental de 3 formas: por la dominación militar durante siglos, a través del confucianismo y por medio de su derecho. Junto a la tradición jurídica del derecho civil y del derecho común anglosajón, el derecho chino no se queda nada atrás, está a la altura de ambas tradiciones. Mientras la primera surge en el año 450 a.C. con las 12 tablas romanas, y la segunda en 1666 tras la victoria de Guillermo el Conquistador en Hastings, el punto de partida del derecho chino lo encontramos en la inscripción del Xingqiu, libro del castigo, del año 536 a.C. Incluso, para algunos, la fecha más realista del comienzo del derecho chino nos remonta al siglo XI a.C., con los primeros legisladores que recogieron las ideas de justicia y otros valores fundamentales en el Kang Kao, así como la noción del Li, principio importantísimo que trasciende el tiempo hasta llegar a nuestros días. A partir de estas lejanas fechas dio inicio la consolidación de sus prácticas morales, de civilidad y piedad filial, que terminaron por construir un régimen social y un sistema jurídico para el Estado. Es importante destacar que la filosofía china es más antigua que su propia historia. Existe un desfase entre el tiempo que está en las excavaciones y el tiempo de sus relatos. China aparece hacia el año 1700 a.C. en tiempo excavado, y sin embargo,
Sus relatos datan del tiempo de las glaciaciones. La historiadora colombiana Diana Uribe nos recuerda que toda información arqueológica es provisional, que el remoto pasado es tan contingente como el futuro y el presente. Por lo tanto, en cualquier momento se puede desvirtuar lo que hasta ahora se sabe. Todo está sujeto a ser verificado. Un ejemplo es el ejército de terracota, que fue descubierto apenas hace 40 años, donde la tumba de Qin Shi Huang sigue sin ser abierta. ¿Cuántos misterios no descansan ocultos en el inconsciente colectivo? Dentro de la cosmovisión asiática encontramos un profundo sentido de civilidad, directrices éticas que van desde el decoro y las buenas costumbres hasta el honor y el respeto. La dinastía Zhou fue la piedra angular de su movimiento espiritual, el puntual ideológico para el futuro desarrollo de las ideas confucianas sobre la buena gobernanza y el comportamiento adecuado, especialmente por el nacimiento del concepto Li, la base del sistema jurídico y político en China. Originalmente, dicha idea se empleaba solo para hacer referencia a rituales relacionados con la sepultura y la memoria de los muertos, pero esto cambió radicalmente cuando se le dotó a esta abstracción de un significado político. En el Shujin se explica cómo fue que Yi Dan, el duque de Zhou, popularizó la idea de que la armonía del cielo estaba relacionada con la conducta de los gobernantes. Yi Dan comenzó por analizar la evolución de los sistemas dinásticos de su patria, preguntándose qué era lo que justificaba que de las cenizas de una dinastía surgiera otra, qué era lo que marcaba el cambio de mando, la transición del poder. Yi Dan concluye que todo esto está determinado por el mandato del cielo. La teoría del mandato del cielo establecía que hay un designio para todos, y que éste daba la autoridad de gobernar a los reyes. La dinastía podría conservar ese poder en tanto fuera digna de él, y si sus actos de gobierno degeneraban en el despotismo mesiánico, perdería ante el cielo y ante los habitantes del reino la capacidad de cumplir el encargo. De esta suerte es que el concepto Li surge como un código de conducta que regulaba las relaciones internas entre los miembros de la dinastía. Si los soberanos eran próvidos, decentes, morales y capaces, el reino entero conocería la estabilidad, además de que el pueblo terminaría por observar e imitar la conducta de sus gobernantes. Yi Dan creía que el cambio de una nación venía desde arriba. Si el dirigente era íntegro, el pueblo lo sería. Pero si los individuos eran corruptos, se debía a la mala enseñanza que daban los poderosos. La filosofía oriental se sostiene principalmente en 3 columnas, las cuales dieron fuerza a su cosmovisión: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Las 2 primeras surgieron en China y la tercera nace en la India, aunque esta tuvo mayor auge y difusión en China. Lo interesante es que estas 3 filosofías surgen relativamente al mismo tiempo, en el agitado siglo V a.C. Este siglo está marcado por grandes revoluciones del pensamiento humano. Nacen Confucio y Lao Tse en China, Buda Gautama en la India, aparece Zoroastro en Persia. Es el siglo de Pericles y Sócrates en Grecia. Decía Gramsci que cuando el viejo mundo muere y el nuevo tarda en aparecer, en ese claroscuro surgen los monstruos, a lo cual agregamos que también surgen las grandes personalidades, mentes extraordinarias, capaces de iluminar como un faro la oscuridad de la noche. Confucio nació en una etapa muy difícil para el continente asiático. Fue testigo de la desintegración de su mundo. Le tocó vivir la primera etapa de la era de los reinos combatientes, conflicto bélico que se produce con el rompimiento de la dinastía Zhou y que termina hasta el año 221 a.C., con la unificación de los reinos bajo el mandato de Qin Shi Huang, emperador que inicia la dinastía Qin. Esta etapa de transición histórica devino en una fuerte crisis cultural, que ante los ojos de Confucio significaba el inminente colapso de su civilización. Aquel mundo debía ser salvado o terminaría por hundirse en medio de la barbarie y la violencia. Debemos dejar en claro que ni Confucio ni Lao Tse son profetas. Ellos no se consideraban a sí mismos como enviados del cielo, y tampoco eran los precursores de nuevas religiones. Simplemente eran recopiladores de un saber mucho más antiguo que ellos mismos. Ni el taoísmo ni el confucianismo son religiones. Esta es una idea errónea. Son sencillamente corrientes filosóficas, directrices éticas.
Lo que estos dos personajes pretendían era recuperar las grandes lecciones de la edad de oro de la dinastía Shō. Su destino era representar la herencia espiritual de Yi Dan, restaurar las fracturas que había sufrido la moral y así poder salvar su civilización. Confucio enfatizó la necesidad de contar con líderes virtuosos que gobernasen al pueblo por medio del buen ejemplo, pero decidió extender el alcance de la noción Li, aplicable ahora a todas las relaciones sociales. Ya no solo bastaba con que los gobernantes fueran correctos, ahora la responsabilidad caía sobre todos, desde un campesino hasta un profesor, de un niño a un aristócrata. El derecho legislado tenía un papel secundario para Confucio, lo consideraba solo como el método para gobernar a la sociedad. De esta manera, la cohesión social no se aseguraba mediante rígidas normas jurídicas, sino a través de la observación de la moralidad, las costumbres civilizadas y la decencia.